Bueno, hoy vamos a tener el gusto, bienvenidos a todos, tenemos hoy el gusto de, bueno, de poder escuchar la presentación de Perla, que va a ser comentada por Graciela Berraute, en este espacio que para nosotros es tan querido, que es el espacio del ciclo de psicoanálisis con niños, donde, bueno, pensamos cuestiones teóricas. Es un espacio donde con ustedes tratamos de situar aquellas conceptualizaciones y aquellos interrogantes que se nos despiertan en este tiempo, que significa con ustedes poder dar cuenta de aquellos efectos de nuestras intervenciones en el campo de una clínica tan compleja como es la clínica con niños. Así que bueno, varias cuestiones organizativas. Yo ahora voy a silenciar mi micrófono. Va a haber un tiempo donde van a comentar primero Perla y después Graciela la temática que se presenta hoy. Va a iniciar Graciela. Y va después a iniciar Graciela y después Perla. Bueno, no habíamos conversado sobre el orden, pero bueno, es una ponencia donde, bueno, compartida por Perla Barrio y Graciela Berraute. Va a comenzar Graciela. Una vez que terminan estas puntuaciones, se abre un espacio de intercambios. Bueno, creo que están todos familiarizados de cómo levantar la manito. Ustedes ven que hay un listado de participantes. Ustedes hacen un clic ahí. Aparece el listado. Al final del listado aparece el loguito, levantan la mano, y yo voy haciendo una especie de orden y los voy convocando. Después va a aparecer en el chat el CBU de alguno de nosotros, que nosotros utilizamos para aquellos que voluntariamente quieran colaborar con este espacio con un monto de 200 pesos. Va a aparecer esa información en el chat. Así que bueno, con mucho gusto me voy a pasar a silenciar y vamos a escuchar a Graciela Berraute. Gracias. Ahí está. Bueno, buen día de nuevo. Sí, quería aclarar que yo le pedí ayer a Perla comenzar primero, porque lo que voy a tratar de compartir con ustedes son referencias acerca de la letra, que bueno, es un tema muy amplio, muy desarrollado y con muchas modificaciones también en el desarrollo de la enseñanza de Lacan. A ver, tengo el logo de la cosa freudiana en vez de... No sé. Bueno, no importa. Perdón, Graciela, sitúa donde dice vista del hablante. A ver si se te desaparece el logo. Ahora estás bien vos, te veo bien. Pero... Se te ve a vos, Graciela, bien. Yo estoy como la cosa freudiana. Ah, bueno, sí. Listo, ya está. Sí, decía, bueno, en principio lo primero, que el material que va a presentar Perla es el de un caso donde hay una determinación genética que, por supuesto, ha incidido, ha marcado la existencia de este niño. Y la idea de que la genética, tal como, aunque sea muy esquemáticamente, la podemos ubicar, es un determinismo fatal, se diría, en el sentido de que aparece con esta condición como de inapelable, salvo en el sentido de lo epigenético, que después si quieres lo comentamos, que es como un desarrollo más moderno, donde lo genético no se presenta con esta condición de inexorable, ¿no? Pero bueno, el hecho de que se trate el código genético de una conformación de letras, por una parte, y por otra, que hay una frase que dice Perla, que yo tomé del material de ella,
acerca de cómo va a trabajar con este niño, con el juego, relaciona lo real, ¿no? Digamos, como buscando ahí un algo de lo real, así como, bueno, cuando Freud nos decía esto, nos quedó resonando, creo, y quedó resonando discursivamente, que el psicoanálisis va hacia lo que después Lacan llama el hueso de lo real, ¿no? Y lo que pensé es que la letra, tal como lo fui, digamos, recorriendo en los desarrollos particularmente de Lacan, pero también partiendo de Freud, se podría ubicar en esta relación a lo real. A veces está presentada como borde de lo real, en otros momentos por su carácter de letra, la letra A, el A, ¿no? Como lo referimos al objeto, mientras que el significante podríamos ubicarlo más del lado de lo simbólico, del lado del sonido, y la letra, retomándolo, de este lado de borde de lo real, del lado de la escritura. Y se podría decir que hacia la última parte de la obra de Lacan hay una acentuación en el trabajo respecto de la letra que concluye en el Sintón de alguna manera, no sé si concluye, pero ahí con el seminario del Sintón, Lacan hace un planteo, digamos, respecto a lo escrito, ¿no? Entre lo que se oye y lo que se escribe, jugando con esto de las dos escrituras de la palabra síntoma y sintón, que, digamos, en francés, al pronunciarlas, son iguales, pero se diferencian en la escritura. Bueno, lo que Lacan dice en la identificación en un momento dado es acerca de la letra como formando parte de una sintaxis que atraviesa las generaciones. Acá esto me ha resonado obviamente en la cuestión genética, ¿no? Pero bueno, esto no es de orden genético, sino de ese orden de lo que se transmite. Se transmite de modo inconsciente y el sujeto queda tomado en un encadenamiento de letras, identificado algo que desconoce, y que podríamos decir, como algo también a puntualizar y retomar después, es del orden de la ausencia. Digamos que ahí no hay nada escrito, sino que se repite y entonces se escribe. Como todos estos puntos serían para desarrollar cada uno en particular, fue por eso que le pedí a Perla que solo digamos, que me permitiera comenzar para que solo quedaran puntuados y después retomar el trabajo desde el material clínico, que creo que nos va a permitir abrochar, anudar estas nociones. Entonces tenemos este orden de la repetición, que tiene que ver con el juego del Fordá que planteó Freud, bueno, los trabajos de Lacan sobre etiqueta y automatón, pero digamos, me parece que lo que yo quería marcar ahora es que se produce entonces un entender que hay, digamos, entre el juego y la repetición, y tomando en cuenta este orden de la repetición como relativo a una escritura de transmisión inconsciente, donde la letra, se diría, juega el papel principal. Ahora, yo les decía recién que
esto de la letra no es algo que efectivamente esté escrito previamente. Esto sería la diferencia con lo genético, sino que es por la repetición que se escribe. La inscripción del rasgunario, ahí habla de inscripción, no de escritura, dice que ahí lo que queda sería como un lugar de una marca, pero no hay ningún significante, es un lugar. Y que a partir de ahí la repetición va a anotar. La repetición, bueno, como sabemos, la repetición del síntoma, en la experiencia de todos neuróticos o de peores condiciones psíquicas, tiene esta condición de, como dice Lacan, como de una escritura, una salvaje escritura. Dice, la repetición del síntoma salvajemente hace escritura. Escritura ahí donde lo que se trata es, un fondo es una pura diferencia significante, que es eso que les decía del rasgunario, que es pura diferencia, pero en la repetición diría que ahí se constituye como una escritura. En un punto en que en el seminario 11 Lacan dice del trauma al fantasma, me parece que se podría entender que el axioma, digamos, esa frase también como inapelable que en el fantasma, tendría quizá, podríamos relacionar con esto que el trauma se escribe como letra, cuando después se puede encontrar en la construcción del fantasma, a través de la construcción del fantasma, llegar a ese axioma que tiene esta condición de fijeza. La letra tiene esta condición de fijeza cuando Lacan habla la letra en el inconsciente y la compara con las piezas tipográficas, ¿no? Los caracteres que son piezas, digamos, son como elementos consolidados, pero que son móviles. Esta movilidad me parece que es uno de los rasgos que se puede unificar con su condición de algo que parece inamovible. Es móvil, perdón, pero con una, en tanto escritura, pareciera algo inmodificable, se podría decir. Ahora, cuando Freud nos enseña la interpretación de los sueños a trabajar letra por letra, él ya está partiendo ahí, ¿no? Sí, de esto que ha ocurrido en la formación del sueño, que es una transposición del pensamiento inconsciente a la imagen. Este hecho de transposición pasa luego a permitir una operatoria de traducción. El trabajo letra a letra supone una traducción, pero no del sentido, sino justamente de lo que va, de lo que se produce en la combinatoria de letras. Esto es lo que le permite a Freud decir que se trata de un método científico. Podríamos decir, la ciencia moderna tiene tanto que ver con la letra, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, por eso yo decía que como punto de partida tenemos desde el principio esta concepción en Freud, algo que es del orden de la escritura y que tiene que ver con estas operaciones, digamos, tanto la letra como el significante, podremos situarlo en la famosa Carta 52, donde Freud plantea
sucesivas inscripciones del material psíquico en el modo de la traducción, la transcripción, la transliteración. Entonces, podríamos decir que ya ahí está el germen de esto, de lo que estamos viendo, cómo se podría decir cómo funciona lo que va, podríamos decir, lo que desde el trauma se convierte en repetición, desde lo que la inscripción del rasgo unario sigue, digamos, su operatoria de repetición, y termina determinando en el síntoma eso que Lacan dice una salvaje escritura. Hay otra referencia muy importante en Lacan, perdón, la otra era de RCI, esta es el seminario de la identificación, que es lo que Alouche llama la conjetura de Lacan, que me parece que sí, que tiene un carácter fundante en este sentido, porque me parece que como que él encuentra ahí la presencia del sujeto en las marcas, cuando hace la visita al museo, recuerdan, en las marcas en los huesos del animal cazado, dice, ahí está la presencia del sujeto en algo que es del orden de una lectura anterior a la escritura. Dice que esas marcas se leen de un modo anterior a la construcción de la escritura alfabética. Y acá se produce en este punto, un abrochamiento, diría, entre lo que es la letra del inconsciente y la letra del alfabeto. Justamente con colegas, con varios colegas estuvimos trabajando un par de años con este tema, con esto que es la idea de que hay una dimensión significante que incluye la letra del inconsciente y la letra del alfabeto. Aunque parezca raro, pero digamos la letra que aprendemos en la escuela primaria, entendida en su conexión con la letra inconsciente. Bueno, esto se ve bastante más claramente pensando en los errores gramaticales, los errores ortográficos en el plano de la enseñanza, en el sentido de entender como una idea, y acá me voy a apoyar en Eric Porges, y que sobre todo su trabajo La letra, su libro, ¿no? La letra del síntoma. Él propone pensar que los errores, como los errores ortográficos, muestran el error en el nudo del sujeto, que no serían errores docentes, podríamos decir. Digamos, parte Porges de la idea de que el nudo del sujeto siempre está afectado por error, que el error es constitutivo del nudo, que lo que nosotros percibimos, podría decir, por ejemplo, en el trabajo con un analizante, cuando uno dice, bueno, acá parece haber algo del orden de una falla en el nudo, lo que percibimos es la reparación, que lo que fue la falla ya no aparece más, que es imposible captar la falla porque sería un instante constitutivo, pero que el nudo tiende inmediatamente a rearmarse en su condición borromea, y entonces lo que podemos captar es la reparación. Y ahí tenemos ejemplos de errores ortográficos, que da ejemplos bastante divertidos, pero yo tuve la oportunidad de que me contara una persona lo que le había ocurrido con sus horrores de ortografía. Yo en el Lacano del año pasado, yo presenté un material que tenía algo que ver con estos temas,
esta persona se me acercó después y además me autorizó a que lo comente, que de chica había tenido lo que se llama horrores de ortografía, ¿no? Y en un momento dado, por el trabajo del padre, tienen que irse a vivir a otro país donde tiene que aprender otra lengua, que tiene poco que ver con el castellano, además. Bueno, vive unos años ahí. Cuando vuelve, inicia estudios terciarios acá en Argentina y se encuentra con que se le han ido los horrores ortográficos. Bueno, quedamos, quienes lo escuchamos, bastante deslumbrados, diría, de lo que aparece como que algo así como que el pasaje por la otra lengua, ¿no? Donde suponemos operaciones de traducción, transliteración, transcripción, justamente haya producido esta corrección, ¿no? del error ortográfico. Bueno, es toda una concepción, digamos, por supuesto, para trabajar, para desarrollar, digamos, esta relación entre los dos planos, el subjetivo y el del aprendizaje del alfabeto y de la escritura, ¿no? Parece por momentos algo extraño, sin embargo, trabajando con niños, en la clínica con niños, esto se puede ver. Por ejemplo, trabajando con chicos graves, es notable cómo la posibilidad de aprender a leer y escribir tiene que ver con desde ya, una posibilidad de represión del goce, una posibilidad de instalación de represión, digamos, y a la vez produce efectos posteriores de constitución subjetiva. O sea, un niño que por ejemplo, niños en instituciones que son terapéuticas y educativas, ha hecho determinados progresos, podríamos decir, en su subjetividad, es probable que entonces pueda empezar a leer o escribir, a veces una de las dos cosas, a veces las dos, y que este aprendizaje resulte constructivo, podríamos decir, luego para su subjetividad, ¿no? Así como un camino de ida y vuelta. Y bueno, justamente para ir acercando al trabajo, más al trabajo de Perla, digamos, lo que aparece, lo que vamos a escuchar ahora, es cómo a partir de lo que se desarrolla en las sesiones y determinados procesos relacionados, yo diría, por una parte con la instalación de una legalidad a través de las normatividades del juego, y por otro lado, el desarrollo de una combinatoria, ¿no? Me parece que hay momentos del juego donde se trata de que el chico accede a la posibilidad de una combinatoria simbólica y en un momento dado, bueno, comienza a poder aprender a leer y escribir. Así que bueno, esta idea en principio, de que el trabajo realizado toca este orden de lo real, podríamos decir, creo que se puede entender que efectivamente es así, ¿no? Bueno, me parece que, a ver si me dejé algo por ahí, pero bueno, me gustaría que después que accedamos al trabajo clínico, lo que se pueda ampliar o aclarar, en fin, lo retomemos. Así que ahora, bueno, te pido, Perla, que entres con tu trabajo. Hola, bueno, gracias Graciela. Bueno, yo recibo una familia
para la derivación de un niño de 8 años. En la entrevista con los papás, ellos van a relatar que tiene una problemática neurológica que provoca hipotonía muscular. Esto, ellos van a relatar que no es hereditario, que se produce por la combinatoria de los genes recesivos. Esto provoca en ellos mucha angustia porque es hereditario para el resto de los hermanos. Quizás la complejidad del ser humano hace difícil establecer límites precisos entre lo heredado y lo adquirido. La cultura, el lenguaje, los gestos, la forma, la postura y la estructura psíquica se hereda, pero no es a través de los genes, sino a través de la crianza, la tradición oral, escrita y la educación. Pero ¿qué pasa cuando irrumpe lo catastrófico en un nacimiento? La angustia que significa lo anhelado y lo encontrado. La separación produce angustia, en el lugar de la ausencia aparece el vocablo, un vocablo en lugar del objeto. Ante el deseo del otro, cuando la incertidumbre angustia, tomado por estos diagnósticos oscuros y opacos, el sujeto se siente indefenso. Vive una experiencia traumática y cómo trabajarla en el análisis de un niño. Según el decir de los papás, el niño era un flancito. En 1908, Freud habla por primera vez del juego en el niño y lo compara con la creación poética. El niño crea mediante el juego un mundo suyo, o más exactamente reordena las cosas de su mundo y de este mundo y de acuerdo a su idea. En 1920, la atención de Freud es atraída por la repetición. El niño intentará dominar así, por medio del juego, las experiencias desagradables. Las reproduce. Llega un niño al consultorio que no puede subir las escaleras por la fatiga que le produce. Se desmorona, se fatiga y se cae, por lo que tengo que cambiar de consultorio y lo atiendo en un consultorio institucional. Esto permite recorridos, diferentes lugares que nos imponen ciertas legalidades, una dirección, una secretaría para pedidos, consultas por escrito para otro profesional, sobre todo por juguetes, porque al ser varios consultorios hay varias cajas que se ven, y bueno, todo esto me va permitiendo a mí armar legalidades. En paralelo voy trabajando con la neuróloga acerca de la problemática de este niño, y ella me informa que ella es atendido por una foniatra, por el problema del lenguaje, por una psicopedagoga, por los problemas de aprendizaje, por una kinesióloga para la parte física. Es decir, y lo que yo voy viendo aquí, que es un niño que se fue evaluando desde una concepción pedagógica, desde una concepción médica, pero no desde una concepción subjetiva. Y hasta el momento no había tenido un espacio ni de análisis ni de tratamiento psicológico. Se lo deriva por las impulsiones, por irrupciones que tenía, tiraba objetos, se enojaba, revoleaba la comida en el comedor de la escuela, no le gustaba la comida, se aburría, no aprendía. Me decía, es una mierda, la escuela es una mierda, Perla. En los recreos, a mí me decía, a mí los recreos lo que me gusta es bardear. Él no podía correr y no podía jugar en los recreos.
En una sesión, el padre lo trae muy angustiado, sin saber qué hacer, por las irrupciones que tiene en la escuela. Tira la lechuga en la cara de la maestra, en el comedor, y vino la directora. Y yo ahí tomo y repito, ¿vino la directora? Qué grave esto, vino, y entonces él me mira y me dice, ¿quién es la directora? Ah, le digo yo, bueno, mira, la directora tiene un reglamento que le indica qué hacer. ¿Y quién es la directora? Bueno, la directora de este reglamento se lo da a la inspectora, y así llegamos hasta el ministro de Educación. Vamos recorriendo los diferentes estamentos que hace que no se sienta gozado por el otro, sino que hay un tercero en esa escena que nos ordena, a él, a mí, a todos. Empezamos jugando a la pelota, sentados. Por supuesto me tiraba la pelota en la cara, entonces bueno, vamos armando, yo le digo que así no podemos jugar, que los cuerpos no se invaden, también tenemos que pensar que son niños que son muy invadidos por el cuerpo, porque hay que cambiarlos, es decir, los papás ponen mucho el cuerpo y los asistentes también. No se puede pegar, entonces escribimos un reglamento y lo ponemos, lo sacamos de su caja cada vez que él entra y vamos poniendo las cosas que se pueden y las que no se pueden. No podemos, tenemos normas en el consultorio, tenemos que hacer ciertos recorridos, hay ciertos pedidos que los hacemos en la secretaría, otros que los hacemos a la dirección, a otro profesional cuando él ve un juguete que quiere y lo está utilizando otro, entonces dejamos los pedidos. Esto le produce mucho enojo. Se va armando escena para que entre un tercero, que nos marcaba una legalidad, un ordenamiento, que nos atraviese a los dos, para no ser gozado y para ser cuidado por el otro. Voy contándole lo que va pasando en un cuento de Doña Palabra y Doña Hago lo que quiero. Doña Hago lo que quiero, agarra lo que se le da la gana, agarra de una caja, la abre, saca, pero después la retan. No le permiten jugar con ese juguete porque lo sacó, lo rompió, el otro nene se angustió, y así voy armándole a él qué pasa cuando uno hace lo que quiere. Y Doña Palabra, que se toma su tiempo, que por ahí lo escribe, pide, espera, porque el nene no está ahí para pedírselo, la terapeuta tampoco, tenemos que ir a la secretaría, llevar el papel, escribir, pero resulta que después de un tiempo puede jugar con eso. Y ahí él empieza a decir, con Doña Palabra y Doña Hago lo que quiero, le encanta jugar a eso, entonces lo quiere repetir. Y hay un día que dice, eso me pasa a mí. Nos ponemos, el equipo para jugar a la pelota tiene nombre. Él se llama Forzudo y Musculoso, yo Vieja. De a poco vamos construyendo el reglamento, que es no tirar la pelota en la cara, no tirarla en los vidrios, pero él me pide que lo lea y que le cuente. Todo esto yo lo voy trabajando en forma articulada con la psicopedagoga, que no es del equipo mío ni de la fundación, pero se puede articular bien el trabajo. Después me pide juegos de mesa. Hacemos el juego de la oca, juegos de recorrido. Si bien la oca es un juego muy interesante para este tipo de niño, porque tiene avance, retroceso, tiene el reglamento cuando la oca se cansa y tiene que descansar, pero a su vez no soy ni yo ni él quien decide, sino hay un dado que nos dice avanzar, retroceder, tener el reglamento al lado, si la oca está cansada, si la oca puede avanzar. Por lo tanto, esto le producía mucho enojo, y yo le iba diciendo, bueno, que es lo que nos va tocando, que es el dado el que va indicando. Pasamos después a armar juegos nosotros. Armamos el juego con cajas de un garage. Siempre yo tengo o el reglamento o una bolsita con letras, ¿no? Cuando él me pedía que
que le lea el reglamento, qué sé yo. Yo decía, bueno, mirá, acá podemos ver algunas letras, no íbamos jugando con esto. En el juego del garage, en la caja, ponemos los lugares para las cocheras, el número 1, el número 2, el número 3, es decir, ponemos los carteles de apertura, de cierre, horario de atención, qué lugar era de cada uno. Yo iba a ser el cliente, él era el que lo cuidaba, porque así tenía los autos, entonces yo le digo que no, que en los garages hay un reglamento en la municipalidad que el que cuida solo los puede acomodar, pero no se puede ir a pasear con el auto. Entonces, bueno, hacemos los recibos, el auto es de cada persona, es decir, que la cochera 1 responde al auto 1 y es de Raúl, y así vamos, ¿no? Entonces escribimos, cada uno paga por ese lugar, hacemos el recibo. En ese juego de que se abría el estacionamiento y entonces acomodamos, un día yo llego, que soy el cliente, no me deja entrar. No, usted no puede entrar. Como que no, le digo yo, si el horario mire, acá tiene el horario de 7 a 22, dice, y ahora son las 5 de la tarde, le digo, yo puedo entrar. No, ¿por qué no? ¿Y por qué no puedo entrar? ¿Se rompió algo? No entro porque yo no quiero dejarla entrar. Bueno, le digo, yo tengo que llamar a la policía, porque yo acá tengo mi recibo, yo pagué mi cochera, mi auto se va a quedar afuera, se puede lastimar, me lo pueden robar. No, usted no entra. Bueno, entonces llamamos a un policía, el policía viene, un muñequito, es decir, entonces él dice que bueno, que hay abandono de auto, que no se puede dejar el auto, que yo tenía el derecho, y que él como policía tiene que avisarle al juez. Y así vamos trabajando con esto, y él ahí me dice, ¿me escribís la palabra policía? Y él agarra con las maderitas y empieza a escribir policía. A mí me parece que ahí hay un momento inaugural del trabajo con las letras, con la escritura, por la vía que yo vine interviniendo, ¿no? Que es una vía de acotar goce, de poner en juego lo real a través del juego, y que le permita a él conectarse y hacer propia la realidad, ¿no? Así que bueno, hasta aquí es el material. Bueno, ya les agradecemos a las dos tan importantes comentarios, y bueno, queda abierta la participación de todos, están todos invitados. Bueno, yo mientras levantan la mano me pareció muy interesante la secuencia de que, bueno, Graciela primero presentara el estatuto teórico de este tema, de cómo la repetición salvajemente intenta producir una escritura donde finalmente haya un sujeto allí que pueda quedar representado, ¿no? En este trazo, como que le es indispensable poder trazar y poder constituirse en ese lugar. Me parecía muy interesante el trabajo tuyo, Perla, de poder ayudarlo a poder situar allí un trazo para él. Yo pensaba en este chico, ¿no? Qué compleja la hipotonía, no sé, vos, Perla, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? En el sentido de que a este chico no se le armaba la experiencia del dominio, ¿viste? Como que después del año, que es todo ese tiempo de prematuración, se adquiere justamente la posibilidad de la marcha, ¿no? Por el completamiento de la midenización, y en ese punto existe, digamos, la posibilidad de la subjetivación del dominio, y en ese punto este tema de situar allí una presencia diferenciada del otro, ¿no?
si en esta cuestión de la hipotonía él estaba en una especie de indiscriminación del cuerpo de él y el cuerpo del otro, ¿no? Que lo estaban bañando, que lo tienen que cambiar, que le tienen que hacer. Y yo pensaba todo este tema de él del rechazo, del escupir las lechugas, ¿no? Del bardeo, como intento de separación. Claro, ¿No? Y totalmente. claro, y cómo vos vas por esta vía de la terceridad, digamos, haciéndole un lugar, ¿no? En esta cuestión respecto, digamos, de comenzar, digamos, a producir este dominio ya en el campo pleno del significado, de lo simbólico, ¿no? Esto que no se pudo efectuar en el cuerpo, es un trabajo impresionante, ¿no? Pero, digo, si querías desplegar un poco esto, porque me pareció muy interesante esta cuestión de... Porque además vos fíjate que por un tema de azar, vos no lo podés atender, de azar, de imposibilidad, lo tenés que pasar al consultorio institucional, pero eso a su vez es algo que te permitió pensar esta cuestión de la necesidad de este orden, ¿no? De esta terceridad, de cómo construir ahí una marca, donde, bueno, esto es de él, aquello es tuyo, no sin un tercero que funde estas diferencias, porque esta cuestión, ¿no? Porque hay algo que pasa en estos niños, que están muy manipulados por el otro. Entonces, es permanente la invasión, dormir con valvas, no se pueden levantar para ir al baño, los tienen que llevar. Hay toda una invasión sobre este cuerpo que no le permite cumplir sus propias necesidades y hacerlo por su propio deseo, por sus propias ganas, por lo que anhela. Siempre está el otro que además le presenta cansancio, porque son hermanos con esta misma problemática. No se te escucha. Sí, mira, Perla, acá yo tengo una pregunta que me parece que no quedó claro, también si lo podés desarrollar un poquito. María Elisa Donaire nos pregunta este tema de que no era una cuestión hereditaria, sino que era una combinatoria que se había dado al azar, ¿no es cierto?, en el Sí. embarazo. Y ¿cómo esto incidiría, siendo que fue una combinatoria personal para él, en el resto de los hermanos? ¿Los hermanos también heredaron el mismo trastorno? Exacto. Porque en esta combinatoria los dos tienen genes recesivos. Entonces la combinatoria ya se da a partir de ellos. No es anterior, no es heredado, sino ahora sí, a partir de ahora sí. ¿Y cuántos hermanitos tiene Perla? 2. ¿Y esta gente tiene 3 chicos en estas condiciones? No, 2, son 2 hermanos. Son 2 hermanitos. Ajá. Uh-huh. Claro, porque esta era la pregunta que hacía, no sé si está claro, María Elisa, ¿o tenés alguna otra duda? Bien. No, es muy duro. Bueno, acá tenemos a Claudia Rapagnini y después a Claudia Rosenthal. Claudia, te doy, desilenciate y toma la palabra. Ahí está. Bueno, primero quería decirles a todos buen día, muchísimas gracias, es realmente un placer. Estuve unos meses sin escucharlos y bueno, ahora retomo y yo quería transmitirles lo que a mí me pasó cuando iba Perla contando el caso, ¿no? Que cuando llega, tenía como la necesidad de poder comentarles, porque creo que lo que uno va sintiendo cuando está trabajando, especialmente con estas cuestiones tan graves, creo que hay que tomarlo y ver eso de qué se trata. Y cuando ella llega a contar esto, que él le pide que escriba policía, yo creo que ahí aparece esta cuestión de la conmoción subjetiva. Y bueno, más que una pregunta era decirle que me parece que el trabajo desde el comienzo es como que ella allí no ve un niño diagnosticado como lo explicó desde lo médico o desde lo pedagógico, desde todos sus errores, sus faltas y desde, ¿no? Sino que ella anticipa un sujeto
ella empieza desde el comienzo a recibir a un sujeto, aunque todavía quizás no hay un sujeto allí, pero creo que esa anticipación y ese armar un lugar es lo que va produciendo que ese sujeto aparezca, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante poder contar que, bueno, que fue como una sensación de emoción cuando ella llega a esa parte, ¿no? Esa conmoción que debe haber sentido ella como analista también al ver que ahí se produjo algo de otro orden, ¿no? No sé si quería compartir si había sido así. La verdad que te agradezco mucho, porque para mí fue de mucha angustia y de mucho trabajo personal en mi análisis, en mis supervisiones, porque son casos que, como son progresivos además, tienen mucha angustia, ¿no? Entonces, en determinado momento escuchar lo que el niño va diciendo, que no puede, o lo que se imagina, forzudo, musculoso, y todo el trabajo que hay que hacer para que pase otra cosa, porque hoy él está en una escuela, está conectado con todo lo que es sistemas, está trabajando mucho él para él, ¿no? Sin lo tanático de su diagnóstico. Exacto. Sí, bueno, muy, muy bueno, te felicito, muy bueno. Entiendo eso de la angustia. Con eso también trabajamos, por eso quería transmitir esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Y Claudia también Rosenthal. contarte otra cosa, a la ver. rectificación de la neuróloga, que eso fue muy interesante, porque ahora le dice a los papás, bueno, esto no provoquemos fatiga con tanto profesional, que siga con su analista y que se atienda mucho toda la parte física, porque yo también trabajé mucho ahí, en la búsqueda de profesionales, profesores de educación física que trabajaran con pilates, que no sea una reeducación, ¿no? Sino que hubiera una puesta a natación, que él pueda competir, es decir, mucho trabajo para pensar un proyecto para él. Le damos la palabra a Claudia Rosenthal. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, trabajos riquísimos. Esta cuestión de lo genético y de lo que se monta en lo genético, ¿no? Y esto de la manipulación que decías, Perla, de tocar el cuerpo y la relación entre como un plus de erotización y la relación entre la inhibición y ese plus de erotización que tiene el hecho de estar encima de ese cuerpo. Y entonces, bueno, esta cuestión del policía que dice lo que no se puede, lo que se puede y no se puede, y entonces como hay, además de lo genético, un montante que es, me parece, lo que empieza a liberarse y que hace que haya menos inhibición. Digamos, hay un cuerpo que está inhibido con un plus de inhibición. Y ese plus está en relación a un exceso de erotización. Después, en relación a esto de lo que trajo Graciela, de que el error no lo vemos, y que el error y el horror, ¿no? El horror que se escribe con H, esa letra que no se pronuncia. Quería preguntarle cómo piensa esto de esta paciente que al cambiar de idioma, cuando vuelve no tiene estos horrores, cómo desde
por ahí se me piantó a mí entender un poco cómo lo piensa. Bueno, esto, gracias, muchas gracias. Sí, Graciela, ¿querés contestar o Perla? ¿O que escuchamos otra intervención? No sé. Hola, sí, voy a contestar esta intervención, sí. Sí, exactamente, es la gran pregunta. La suposición, me parece que como podría apoyarla en otra afirmación de Eric Porge, que me olvidé de mencionar, y es que la langue precipita en la letra, hace su precipitado, digamos, en la letra. Y cuando se aprende otro idioma, ya no es la langue. Entonces, lo que puedo suponer que haya ocurrido en este sentido es que el horror de ortografía era efecto de la langue. Era efecto de lo que, bueno, también lo aclara en un momento dado, de lo que se produce por la diferencia entre la letra y el significante, porque cuando uno escribe, no reproduce el habla. Hay ahí una diferencia. Y en ese punto de diferencia se aloja la falla. Por ejemplo, no es lo mismo leer una letra que leer. Digo, esto a lo mejor permite entenderlo. Y no es la primera vez que uno encuentra referencias, sobre todo así en el trabajo con patologías graves, a que se le ha enseñado a un niño, digamos, situado como autista, se le ha enseñado otro idioma, y que en el otro idioma, bueno, en Bodman Onía hacía eso, llevaba de Francia a Inglaterra, no sé cuántas veces lo habrá hecho, pero digamos, hizo la experiencia de que los niños, esos niños franceses que no hablaban, pero que su lengua era francesa, sí hablaban en inglés. Porque la lengua nueva, la lengua importada, digamos, no arrastra la langue. Así que supongo que esta es una explicación posible, ¿no? Gracias por la pregunta. Perla, ¿querés comentar algo? ¿O pasamos a la intervención de Paula? Bueno, le damos la palabra a Paula Casalla. Bueno, ¿qué tal? Muy lindo, Perla, me encanta cómo te metes con la subjetividad, a enlazar, a jugar, y bueno, por supuesto, con toda tu experiencia no te quedás inhibida y paralizada con semejante diagnóstico, ¿no? Digo, atravesás la angustia. Y me quedé pensando en todo el tema de la función paterna, ¿no? Cómo vas trabajando y todos los subrogados. Y el nombre que el padre me quedó resonando, el flancito, que lo nombra un flan. Y cómo también esto, porque claro, el flan no puede sostenerse, no tiene borde, que físicamente es lo que él parece, pero a su vez el peligro de quedar también subjetivado así, digamos, no sé si se transmite, o sea, que pueda no ser neurótico en esto, si él queda como flan. Él aún siendo sus músculos como flancito, tiene que someterse a las legalidades, digamos, con una directora, con un... y en eso me parece que hay una rectificación, hay un pasaje. Y te quería preguntar por eso el trabajo con el padre en ese punto, ¿no? Perla, no se te escucha. Me olvidé de sacar el micrófono. Sí, es un trabajo que se va sosteniendo en el tiempo con los padres, porque hay mucho miedo además. Vos sabés, Paula, que vos pescas mucho también esto, hay mucho miedo en los padres
porque hay un pronóstico ahí dando vuelta, y porque las caídas o, por ejemplo, él, a pesar de toda su problemática, todo el trabajo que fue haciendo de acompañamientos, de trabajo corporal, de natación, hizo que no avanzara su problemática, digamos, ¿no? En cambio, en la hermana sí. La hermana fue perdiendo funciones porque no trabajó tanto la combinatoria, digamos, subjetiva y el trabajo con natación, ejercicios. En ellos hay mucho miedo, y ese miedo hay que seguirlo trabajando todo el tiempo, porque tienen que poder nombrar este miedo y hablar de esto. Es decir, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, que tenemos reuniones por Zoom con ellos, claro, todo este andamiaje que ellos tienen se les ha complejizado, y temen que haya una vuelta para atrás, pero a su vez son pacientes de mucho riesgo. Entonces, todo el tiempo ir trabajando el miedo, para que entren a jugarse también los ordenamientos, porque si no se quedan todos pegados. Para trabajar la separación, para ubicar la posibilidad de este niño, digamos, y no la retención, porque en ese miedo hay retención. Quería una sola cosita que me pareció, Perla, muy importante que acabas de situar, que es el tema de lo invasivo del otro, la cuestión del miedo, la indiscriminación y el pegoteo, porque me parece, respecto a la intervención de Claudia Rosenthal, que más que un exceso de erotización, lo que hay es una indiscriminación, es decir, porque fíjate que el cuerpo no funciona justamente con el recorte de los bordes de las zonas erógenas, sino que el cuerpo aparece como una totalidad indiscriminada, como un flan, al cual se sostiene, se lo invade, se lo limpia, pero justamente allí, me parece, no sé, Perlita, vos cómo lo ves, ¿no? Pero hay justamente, ¿no?, más una indiscriminación y una fusión, ¿no?, una cuestión indiferenciada, que la posibilidad de digamos, de que él pudiera gozar, digamos, con sus zonas erógenas, ¿no? Sí, yo lo veo más como indiscriminación. Claro, por eso te lo quería preguntar, ¿no? Bueno, le damos la palabra a Horacio Silva. Hola, buenos días. Bueno, muy interesante el material y bueno, es una pregunta para Perla, que no la conocía, me gustó muchísimo tu presentación, y para Graciela también, muy simpático también cómo lo vas presentando, porque debe haber sido mucho más tedioso que lo que fue tu presentación, supongo, el laburo. No, me quedé pensando en esto de la letra en el inconsciente y la letra en el alfabeto, y que Santón, o sea, se puede, en francés, síntoma, y lo que nosotros entendemos por síntoma, que ahí sí se juega una diferencia de escritura en español, pero bueno, creo que como lo ubicó Graciela, en el francés la diferencia está solo en la escritura, no en la pronunciación. Entonces, si podían como ampliar cómo pensar esto respecto a policía, que parece que ya estaba en el mundo fónico de este niño, pero no en el escrito. Hola, Horacio. Buen día, bienvenido. Hola, buen día, gracias. Bueno, mientras piensa Perla, me arriesgo con algo que no lo había pensado, ¿no? En lo de policía, efectivamente, me parece que estaba en lo fónico, pero no estaba escrito, sí.
yo creo que tocaste justo el punto de lo que es en el trabajo que hacemos los analistas, pensar en el orden de la letra, porque lo que va del significante más ubicable en lo simbólico y en el sonido, a lo que hace escritura. Podría esto solo definir a lo mejor lo que hacemos como analistas. En este sentido de policía, me parece que se podría pensar que como significante, como fónico, no tenía la condición, una condición de articulación a la legalidad, a la función del nombre del padre, pongamos. Y a través del trabajo que hizo Perla, se produce esa connotación que hace que se produzca este movimiento hacia la posibilidad de que la legalidad se inscriba o se escriba. Acá habría mucho para trabajar, así que lo dejo muy de pasadita. Pero yo creo que lo que tenemos en este sentido es lo que parece una enorme sutileza, pero que es una enorme operación que ha ocurrido ahí, de inscripción de una legalidad. Creo que en este sentido es lo que forma parte de este trabajo que hacemos, pensando, yo siempre me acuerdo cuando Freud decía que en El hombre de los lobos estaban los significantes de la castración, pero que no había ahí una inscripción. Los significantes estaban, como en este niño se podría decir, estaba la palabra policía, pero no mordía en lo real para él, ¿no? Digo, creo que cuando hace letra muerde en lo real. Bueno, creo todo esto. Gracias, Horacio. Sí, yo creo también, Horacio, para seguir la línea de Graciela, que es lo que yo fui trabajando, es ir armando desde el trabajo, ir pensando las legalidades como para que esto surja, porque en realidad esta palabra policía es un significante respecto de la legalidad, es decir, es un tercero ahí que nos ordena a los dos. Entonces, yo inclusive a mí me asombró cuando me dijo la palabra policía, porque es hasta una... ¿Qué me quería decir ahí? Yo después lo pude pensar esto, ¿no? Todos los ordenamientos que fuimos trabajando, con ese relato de Doña Palabra y Doña Hago lo que quiero, eran largas dramatizaciones, esto es un tratamiento muy largo, largas dramatizaciones de lo que hacía Doña Hago lo que quiero y Doña Palabra con cierto ordenamiento. Me parece que es ahí ese trabajo con lo real que irrumpe, que se va ordenando. Es decir, esto es lo que yo te puedo responder hoy. Con respecto a lo que vos decís, bueno, que el relato, bueno, viste que sí, fue un trabajo arduo, pero hoy relatarlo es placentero. Y por otro lado también el juego es placentero, porque cuando uno se mete a jugar con un niño, esto de encontrar un recurso lúdico como Doña Palabra y Doña Hago lo que quiero, es poder salir de ese real que irrumpe, eso que revolea, eso que tira, eso que te tira la pelota en la cara, es decir, poderse correr de ahí, también ahí entra un tercero en la escena, porque si no uno siente que se lo hace a uno. Con esto no quiero decir que uno pone la cara para que le dé un pelotazo, ¿no? Y que le da rabia y que no le gusta, y que además se lo dice. Por eso el reglamento también, ¿no? Es decir, si podemos ir pensando, todo esto se va armando en el tiempo y en el espacio.
Bueno, le damos la palabra a Estela Formica. Bueno, gracias Marité, y buenos días a todos. Justo se me fue armando una especie de caminito en lo que vamos escuchando y en relación a este caso, y a partir de algo, Marité, que vos dijiste al comienzo, acerca de la pulsión de dominio o de aprehensión, dice Freud. Es una pulsión que no la tenemos demasiado en cuenta o no la trabajamos tanto en el desarrollo de la libido. Pero ahora con este caso de este niño, con esa hipotonía seria, me parece que se pone como en un primer plano, ¿no? Eso de no poder patear, moverse, caminar, expulsar, y por ahí es que quiero ir entrando, ¿no? Después con el momento, dice Lacan, donde un niño puede expulsar o decir que no, la primera vez que puede decir que no a la demanda del otro, es en la etapa anal. Pero previamente puede hacerlo con la boca, en la etapa oral o con la lengua, empujando el seno de la madre hacia afuera. Bueno, todo esto porque para pensar cómo se ha inscrito en este niño estas instancias de expulsión del otro, ¿no? Afuera. Bueno, Perla, cuando en ese juego donde va a aparecer policía, él, no me acuerdo exactamente la frase, pero él te dice que no te puede atender. ¿Es así? Sí, Bueno. porque no quiere, no me deja entrar. No, ahí está. Bueno, él te dice que no. Entonces, y después viene policía, con lo cual yo pensaba que ahí se está produciendo una inscripción, bueno, no sé si es inscripción o una reinscripción, pero de la negación. Es como un momento, no sé si decirlo tan contundentemente, fundante, debió haber estado, pero acá, tal vez tomando el desarrollo de Graciela, hay una escritura posterior, una reescritura, donde este niño te dice no, con esa fuerza. Y luego viene policía, pero primero está la expulsión, el no, y después viene la regla que habilita el sí o el no, pero primero él expulsó afuera. Bueno, con lo cual, a Precupi, pensando lo que vienen comentando todos ustedes, parece un trabajo que ha podido inscribir eso, ¿no? Esta expulsión del otro, la negación. Gracias. ¿Querés comentar algo, Perlita? ¿Querés, Perla o Graciela? Bueno, claro, además, Estela, no es que le escupe la lechuga, él dice que no, le dice, vos no podés entrar. Eso es lo significativo, ¿no? Por eso digo, es el recurso, el apalabramiento del recurso a lo simbólico, ¿no? Que es claro, claro. Yo, vos sabés que cuando estaba escribiendo, lo puse, Estela, como ingreso, como separación e ingreso en lo simbólico, pero ya estaba, es decir, lo escribí, pero no lo dije. Es decir, que también es como para pensar lo que vos estás diciendo, porque sí, es cierto, no escupe, no tira, no dice no.
Claro, es que lo que decía Graciela, el pasaje de lo escuchado a lo escrito, pero es por un efecto, Exactamente. un segundo tiempo ya más del orden de la escritura, ¿no? Como representación allí de una subjetividad, porque ahí en ese no está él, el sujeto. Exactamente. Le damos la palabra a Silvia. Es Silvia Dimán. constitutivo eso. Claro, claro. Le damos la palabra a Silvia Dimán. Bienvenida, Silvia. Hola, buen día. Gracias por el material. Gracias, Graciela, también. Pensaba en lo difícil que resulta cuando hay niños que vienen con esas pregnancias diagnósticas, ¿no?, enormes, donde está comprometido el cuerpo de tal manera. Pero pensaba también en justamente cómo hacemos para trabajar incluyendo esto, porque pensaba, bueno, ¿de qué cuerpo estamos hablando? ¿Este niño tiene un cuerpo cuando llegó? ¿Tenía un cuerpo? Digo, cuando llegó al análisis, pensándolo desde el cuerpo en psicoanálisis, ¿no es cierto? Me parece que hay como, efectivamente, todo un trabajo de ir pudiendo introducir la cuestión del cuerpo más allá de sus dificultades e imposibilidades, que por supuesto son muy serias. Y en ese sentido se me ocurría también en este trabajo que estás haciendo, Perla, con los papás, que vos decías en relación al miedo que los papás tenían o tienen, si no está este niño, no sé en este momento cómo será, pero demasiado ubicado en ese lugar del cuerpo enfermo, ¿se entiende? En esto que decías, el flancito, bueno, el cuerpo enfermo. Y cómo justamente atravesar esto, más allá del cuerpo enfermo para ver al sujeto, ¿sí? Entonces, nada, pensaba justamente en esa dificultad de lo que aparece, que por cierto es muy grave, pero bueno, en todo el trabajo que venís haciendo para ver al sujeto, para que aparezca, más allá de estas dificultades enormes, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Y cómo trabajar en el campo de lo posible también, sin salir demasiado y ser muy cuidadoso y escuchar y ver qué proyecto hay para ese niño, ¿no? Escuchar el miedo por un lado, porque es rector también ese miedo, pero sí, inclusive ellos hacen una diferencia entre como mejor pronóstico de este hermano, ¿no? Es decir, como que está mejor respecto de la problemática de su enfermedad. Y creo que es esto, es decir, que ellos lo van corriendo también del cuerpo enfermo y se van pensando proyectos para este niño. Vos, perdón, una pregunta. Vos hablaste que tiene un pronóstico serio, porque es progresivo. Es progresivo. Pero en este momento está estabilizado. Ajá. Es como una especie de esclerosis, supongamos, en ese sentido. Claro. Sí. Bueno, gracias, Silvia. Le damos la palabra a Mariana. Bienvenida, Mariana. Después viene Gabriela Moroso. Hola, buen día. Muchísimas gracias por su generosidad, por el material y por las puntuaciones de Graciela. Me impactó cómo Perla pudo pasar de bardear a bordear, ¿no?
que él decía que bardeaba, y cómo Perla pudo pasar al bordear por Doña Palabra, ese juego de Doña Palabra y hago lo que quiero, porque ese hacer no era desde el acto, ¿no? Sino desde lo impulsivo, ¿no? Desde la impulsión, desde la acción, no desde el acto, pasando a bordear con Doña Palabra, que, digamos, pensemos que Perla pudo hacer pasar del sujeto de la excepción al sujeto común, sujetados por el significante, por la palabra, por lo que nos representa, por esta pérdida, ¿no? Bueno, eso me había ocurrido. Gracias de nuevo. Vos sabés que, el juego de Doña Hago lo que quiero no estaba sancionado con la penitencia ni con... al contrario, quería algo y lo quería tanto que iba por eso y no podía parar, ¿no? Sino más que, por eso, gracias por tu aporte, porque es tal cual. Bueno, le damos la palabra a Gabriela Moroso. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, me encantó el trabajo del caso y pensaba, sí, qué importante. A mí lo primero que me llamó mucho la atención fue este trabajo donde vos empezás a cernir desde lo simbólico, lo que se puede, lo que no se puede, lo que no hay, ¿no? Este trabajo sobre, digamos, que él no se sienta gozado, porque en realidad todos estamos atravesados por la ley. Con lo cual, lo que pensé inmediatamente es esto, cómo estos padres, quizás tomados, heridos profundamente en su narcisismo por un hijo que se puede morir en cualquier momento, digamos, de alguna manera, cómo se ausentan en esto, ¿no? Como de alguna manera cuidan el cuerpo, mantienen vivo al organismo de alguna manera, ¿no? Pero no pueden apostar a criar a ese hijo dentro de la ley, de alguna manera. Entonces el chico lo que actúa en el bardeando, me parece que de alguna manera es como esta especie de rechazo. Un rechazo digamos, desde la profundidad del dolor de los padres, ¿no? Me da la sensación. Y pensaba en esta hija que no tiene tan buen diagnóstico ahora, que no sé si está en tratamiento, no sé si está con un analista, no sé si está rescatada subjetivamente, digamos. Me quedó como esa preocupación, ¿no? Por esta hija que no fue acogida por vos, digamos, ¿no? Y a la que no se le permitió, no se le da, evidentemente para los padres debe ser un dolor tan atroz que es como que si no quisieran encariñarse demasiado y se quedaran en lo formal del cuidado, ¿no? Y me parece que el trabajo que vos haces como si hubieras tomado a alguien mucho más pequeño, ¿no? Porque a veces uno con los chicos muy chiquitos hace esto, ¿no? De la ley, de lo que se puede, de lo que no se puede, ¿no? Me pareció un trabajo, bueno, emocionante y muy bello, y ver cómo, digamos, cuando la subjetividad está alojada, hay algo del cuerpo que se ordena también. Este mejoramiento físico de él no es sin este análisis, claramente, ¿no? Así que, bueno, eso no. ¿Querés comentar, Perla? Ay, está silenciada, me parece. Sí. No, agradecer los comentarios que son riquísimos y que a mí me dejan pensando. Son como agua fresca esto, ¿no? Sí, es muy interesante lo que acaba de decir muy Amoroso respecto sí. de esta cuestión de que si ellos apostaran demasiado en este amor de padres hacia el hijo,
los espera a la vuelta de la esquina la posibilidad de una pérdida, ¿no? Qué interesante lo que pudiste escuchar Es que ahí, porque sí, bueno. por ahí yo lo sintetizo en la palabra miedo. Claro. El miedo ¿No? también Este es miedo miedo a que eso. todo el tiempo aparece en las entrevistas. Esto no, porque se puede lastimar, esto no, porque se puede caer, esto no, porque, bueno. Claro, ¿no? Esta cuestión cada uno De puede preservar el esperarme que no puede cuerpo. titularse como tal, porque es un tema donde, claro, está lo real de la enfermedad ahí acosando, ¿no? Sí, y el deseo de muerte también, a ver. Complicado. Deseo de Sí. muerte también. Por eso yo traje el tema de la fatiga también. Hay fatiga. ¿No? Hay que bancársela. Y dos. Hay mucha fatiga. Sí, Pero mucha fatiga, ¿eh? Porque hay que maniobrar con todo eso. Entonces por eso traje el miedo y la fatiga como para poder pensar estas cuestiones. Sí, la cuestión del exceso, ¿no? Exceso de Claro. Graciela Berraute, tenés la palabra. Sí, me parece que justamente todo lo que se fue hablando quizá va en el mismo sentido del tema del goce, ¿no? Del goce del otro y del goce del cuerpo. Y algo que había planteado Horacio que no le respondí, la relación entre la letra del inconsciente y la letra del alfabeto. El tema del goce recorre esto que estamos viendo. Efectivamente, como decía Estela, hay una operación de expulsión en ese no, te diría, que permite que entonces entre la palabra policía como un significante que muerde en lo real porque toca el goce del sujeto. Y respecto a justamente el tema con la letra del alfabeto, lo que plantea sobre todo es un desarrollo que hace Gerard Pommier en Nacimiento y Renacimiento de la Escritura, partiendo de la fundación del alfabeto, digamos, la creación del alfabeto como el alfabeto fenicio. La hipótesis de él es que la posibilidad de la construcción de un alfabeto está dada por la implantación del monoteísmo. En tanto, el monoteísmo introdujo la prohibición de la imagen, la prohibición del goce de la representación del cuerpo. Y la idea de fondo sería que lo que va a aparecer como la letra que aprendemos va surgiendo por sucesivas represiones de lo que es del orden del movimiento, del orden del dibujo. Bueno, parece que tenemos... Sí, Sandra Pitt, se te activó el micrófono. Bueno, sintéticamente, la idea de Gerard Pommier es que la letra del alfabeto, la letra que aprendemos, es posible aprenderla en tanto haya ocurrido esta represión del goce de la imagen, de la representación del cuerpo. Y esta separación, podríamos decir, entre el cuerpo y el goce. O sea que la letra que aprendemos, digamos, sería posible de ser aprendida, por eso habitualmente tiene que ver con un tiempo freudianamente, digamos, de latencia, el tiempo donde ha habido una represión pulsional. Bueno, esto quería refrescar. Marité está silenciada. Sí, ahora. Bueno, no veo, a ver, ninguna manito más. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Vos, Perla, Ingrid. Yo quería solo, sí, no sé si cómo armarlo en modo de pregunta, pero
me hace como ruido el peso de lo mortuorio, porque no lo puedo enlazar como goce, pero sí como algo que realmente tiene mucho peso en los padres, en el niño. No sé, Perla, o Graciela. No sé si te lo respondo, por eso yo respondí que trabajé mucho en mi análisis y en supervisiones, porque me angustiaba mucho al principio y me preguntaba cuál era la dirección del trabajo y cómo hacer entrar el diagnóstico en el niño, si había pregunta o no, cómo trabajarlo de forzudo. Entonces, es un trabajo que yo hice y que esto me permitió ver un niño y trabajar el tiempo que sea posible trabajar con la vida. Es decir, esto es lo que yo te puedo responder y esto es lo que yo me respondí. Uno trabaja con la vida, mira, hay un libro que se llama El encanto del erizo, que es una niña que no quiere vivir y habla con la portera del edificio, que es una mujer grande, y le pregunta ¿cuándo hay vida, cuándo hay muerte? Y la mujer con cierta sabiduría le contesta que mientras hay proyecto hay vida. Y fueron las cosas como que yo me fui respondiendo. Él venía a su casa, se comprometía, trabaja, y él apuesta a la vida, tiene ganas de vivir, de hacer cosas, de hacer talleres, le gusta la música. Entonces, esto es lo que yo te puedo responder, esto es lo que yo siento que puedo hacer. Pero no sé si te lo respondo, Ingrid. Yo también quería comentar algo al respecto de esto. Yo soy Patricia acá, estoy como la cosa freudiana. Claro, a mí también me quedé pensando bastante en la situación de los padres, o sea, esta cuestión de la castración tan puesta en lo real, ¿no? Porque acá la muerte inevitable que todos, a la cual estamos todos, ¿no? Ahí, no se sabe, ¿no? Y sin embargo, bueno, en ellos está ahí, a través de estos niños, de estos hijos, ¿no? Cómo trabajar esta cuestión de poder detenerse en eso único e irrepetible que es esa relación en el aquí y ahora con estos hijos. No sé si se entiende lo que digo, pero tal vez lograr un goce de otro tipo que ponga, digamos, que tenga que ver con esta castración o con esto, con este vacío, esto que es imposible, pero que bueno, permite tal vez algo que en ellos sí les permita, digamos, sublimar o algo creativo, algo que torne hacia ellos. Bueno, no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, esto quería simplemente decir que me pasaba esto, estaba pensando en este punto. Gracias, Perla y Graciela, muy buena. Yo quería también comentar en relación a esta cuestión de que, bueno, está en la dimensión, como diría Freud, irrepresentable de la muerte, como acontecimiento, pero está esta especie, digamos, de percepción de la condición mortal, ¿no? En este punto hay algo muy, muy interesante que Perla ubica, que es un poco una cuestión que siempre venimos tratando, ¿no? ¿Cómo logramos que estos papás vuelvan a sentirse papás, puedan ver allí un niño y no un cuerpo flan que puede admitir o tener la condición de lo horroroso? ¿Cómo libidinizan, cómo disfrutan de ese niño? Y pasar del horror a lo disfrutable se produce en transferencia, ¿no? No sin esta cuestión del analista de quedar atravesado por un discurso y por un análisis, ¿no? Es decir, que lo único que nos permite el saber hacer con lo horroroso y pasar del horror al disfrute
es justamente este trabajo que tiene que ver con una ética, además un discurso que trata, digamos, fundamentalmente digamos, de salir del sufrimiento en una dirección, digamos, de esta cierta promesa de goce, de esta cuestión de este plus de gozar, de encontrar en cada uno, como decía Perla, bueno, en este tiempo que tengo con este chico, cómo logramos que él se sienta contento por estar vivo, ¿no? Por poder existir. Es decir, me parece que hay una cuestión muy importante en esto, ¿no? Que tiene que ver con bueno, darle una vuelta, porque si no se podría pensar que, bueno, ser papá de un chico de estas características es a puro masoquismo, ¿no? Y no habría allí ninguna posibilidad, digamos, de disfrutar de esto, ¿no? O tener un paciente así, digamos. Y no, y sin embargo, Perla nos transmitió algo muy vívido, que nos hizo sentir bien a todos, nos emocionamos, pero evidentemente hay algo allí, digamos, de la ética y de la eficacia de un discurso, ¿no? Sí, yo quería decir algo. Hola, Perli. Hola, Adri. Estuve escuchando, la verdad que muy, muy interesante. Además, bueno, lo veo al paciente, conozco la historia. A mí lo que me parece interesantísimo es todo el trabajo con la falta, digamos, ¿no? Y con la castración acá, porque no solamente en relación al paciente o a la familia, sino en relación a vos misma, digamos, ¿no? Y creo todo incluso en esta cuestión cuando traes el tema de la legalidad o la terceridad o el policía, también hay, cómo vos haces jugar ahí la dimensión de tu propia falta también, digamos, ¿no? Alguien que también a vos te atraviesa en esta cuestión de que vos tampoco haces lo que querés con el otro, digamos, ¿no? Y lo pensaba también en relación, en términos de esto de ser gozado, ¿no? Claro. Donde frente a esta falta de él, o a esta cuestión de un otro ahí invasor que lo puede todo, ¿no? Entonces, me parece esta cuestión de introducir ahí la figura también como algo que a vos te ¿no? Y donde vos también haces jugar tu falta, me parece. Es lo que, bueno, digo, hace posible, vos decís también, bueno, ver qué es lo posible, ¿no? Porque cuando el real aparece de una manera tan, digamos, tan fuerte y tan, bueno, ¿cómo poder ahí, justamente, ¿no? Esta dimensión de la falta que permita relanzar algo en relación al deseo. Porque justamente, ¿qué es el proyecto o algo ahí, no? Bueno, nada, esto fue lo que se me fue armando a mí en función de lo que fui, de tu exposición y de los comentarios que se fueron armando, ¿no? Que quería, bueno, transmitir. Sí, sí, es tal cual, Adriana, porque creo que por eso yo remarco mucho el trabajo que yo tuve que hacer, cómo escuchar a un padre cuando llora o cuando trae la emoción así tan a cielo abierto, ¿no? Cómo escuchar con mucho respeto esto sin interpretar, pero cómo ir trabajando sobre la vida. Es difícil, pero es interesante para mí porque el paciente y la familia me devolvió, porque esto también hay que pensarlo, ¿no? Es decir, cómo ellos pudieron tomar esto. Claro. Y pudieron trabajar, y pueden seguir trabajando. Han adaptado la casa, las casas de veraneo, van a la playa, es decir, se mueven. Claro. Se motorizan la vida, el deseo. Claro. Le damos la palabra a Lorena Calvano, bienvenida. Hola, sí, buen día a todos. Muchas gracias por el espacio, un placer escuchar a Perla, que no la conocía, pero me dio mucha ternura la forma de ser, creo que tuvo mucho que ver, me parece, en esto, algo muy amoroso en ella. Me parece que cuando le da la posibilidad, cuando se ponen las reglas, en este juego que ella hace,
en donde no dice solo lo que no se puede hacer. Este chico está acostumbrado a que solamente sus necesidades, él necesita de otros para vivir, mucho necesita, y no tiene la posibilidad de decir, no, no me acompañes al baño, no, no me bañes. Entonces creo que cuando aparece la palabra policía y ese yo no te dejo entrar, él se hace dueño de su propia palabra, de su existencia, y dice, ahora las reglas las pongo yo. Y ahí hay un goce y un placer por el vivir, ¿no? Me da la sensación de que él es constitutivo y siente el placer de vivir casi por primera vez como un sujeto. Eso, nada más y muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere agregar algo? ¿Vos, Perla, Graciela? No. Bueno, ¿les parece que Yo quería, ¿puede ser, Marité? Sí, por supuesto, no vi tu manito si no te hubiera convocado. Sí, la puse, pero no se veía. O no la sé poner, no sé qué pasó con eso. No la veo, yo por eso te digo, no No, la veo. pero puse la manito de reacciones, no sé si es esa. No, esa vez no la veo, no, porque la puse varias veces. Los cuadraditos y yo estoy en visión de grande. Bueno, primero quería agradecer por el trabajo maravilloso de Perla, de que la verdad que me emocionó mucho escuchar todas las intervenciones que fue haciendo, ¿no? Como dijo la colega que recién habló, sí, mucha ternura en todo lo que hubo, todo mucho afecto, ¿no? Fue un trabajo muy sentido. Y creo que cuando se trabaja con estos chicos así tan invadidos, es muy necesario poder hacer eso. Y a mí me quedó una pregunta de esto que el nene al principio en la escuela era un nene con impulsiones, agresivo, que tiraba cosas, y eso está contrapuesto con la hipotonía muscular, ¿no? Lo viví como algo como, es hipotónico y hace todo esto, que hace bardeo en la escuela de esa manera. ¿Cómo es eso, no? Es como que no me encajaban las dos cosas. No sé, eso me gustaría preguntarte, Perla, ¿cómo fue eso, no? Porque se vio todo el cambio, cómo fue cambiando este nene. Y después, bueno, por otro lado, esto también me retrotrajo a, bueno, cuando trabajaba en educación especial en discapacitados motores, sobre todo, que tuve una nena así, pero que no hablaba directamente, de 7 años, y fue irla llevando por lo que hablábamos y por lo que cantábamos y jugábamos y pintábamos, y empezó a dibujar y no quería después que le ponga las valvas y no quería, bueno, empezó como un inicio, ¿no? De palabras. Bueno, después yo ya me fui de la institución, me jubilé, pero fue todo también así, un trabajo muy extenso y muy sentido, ¿no? Desde uno, porque uno creo que se compromete muchísimo con estos chicos desde adentro, ¿no? Con todo. Bueno, agradecerte eso, ¿no? Y si me podés contar algo, o podés ampliar algo más de esto. Mira, el bardeo era como revolear la lechuga, cargar a un compañero, decir que le aburría la escuela, hacerse el dormido en el aula, todas estas cosas que a él lo ubicaban en un lugar muy complicado, porque además vos sabés que cuando uno lo llaman de la escuela, bueno, uno va y le dicen lo que no puede, lo que no hace, que le digan qué hacer, y bueno, y fuimos pensando también con la escuela, y esto él lo fue revirtiendo en su vida, es decir, porque fue conectándose con otros aprendizajes, con otros haceres. De hecho, ahora por ahí me manda los informes de cosas que hace, es decir, él se fue conectando con lo vital, con su deseo.
Claro, a lo mejor estaba con mucha Y el agresión. trabajo del analista es con el goce y el amor. Ujú. Es acotar goce y trabajar con el Total, amor. total, Porque total. por eso yo traigo también la terceridad por la que yo tuve que atravesar, que fue el análisis y la supervisión. Ujú, ujú. Donde no era hacer el bien, era trabajar ahí, ver desde la posición de este niño cómo adviene un sujeto. Ujú. Sí, sí, por eso me parece que tenía mucha bronca ese niño al principio y por eso actuaba de la forma que actuaba, ¿no? No Exacto. era... Y el poder ir encontrando qué cosas va haciendo él y qué cosas le va posibilitando la familia. Él está con proyecto, con vida, Bien. con Eso deseo. vale oro. Vale oro. Gracias, Perla. Bueno, ¿tenemos alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna propuesta, alguna preguntita? Bueno, ya estamos casi sobre la hora. La verdad que el trabajo de hoy ha sido maravilloso por lo que se transmitió, por lo que nos permite interrogar y situar de nuestra práctica. Y bueno, los invitamos. En el tercer sábado de agosto va a haber otra vuelta sobre la temática de las conformaciones familiares actuales y sus invariantes. Así que bueno, los invitamos a esa actividad y después seguramente el primer sábado de septiembre. Así que bueno, en nombre de la Cosa Freudiana les agradecemos una vez más toda la interesante conversación que se genera entre todos y todo lo que nos estimula y nos enriquece la participación de cada uno de ustedes. Así que bueno, muchas gracias y damos Gracias por a ustedes. concluido el encuentro.